buenos días. Bueno, en el día eh, de hoy vamos a darle la bienvenida y bueno, empezar una nueva etapa, ¿verdad? Nosotros vamos a empezar con un tema bastante común que siempre eh, a veces cuesta un poquito de trabajo, pero eh, hay que irlo trabajando, o sea, de una manera que podamos, ¿verdad?, adquirir el conocimiento que deseamos. Y el tema que vamos a empezar a ver son las ecuaciones cuadráticas. Eh, las ecuaciones cuadráticas tienen muchas aplicaciones, se utilizan mucho en diferentes áreas, ¿verdad? Desde que nosotros empezamos, ¿verdad?, el décimo grado, onceavo, doceavo, vamos a seguir utilizando las ecuaciones cuadráticas, tanto en cuando una persona estudia un bachiller en ciencias, sigue utilizando en física, lo sigue utilizando en química a veces, y en estadística, bueno, en muchas áreas. Entonces, por esa razón es importante tener una buena base de este tema. Primero, ¿verdad? Nosotros vamos a empezar a definir qué es una ecuación cuadrática, ¿no? Eh, Siempre, a veces el estudio de las ecuaciones, ¿verdad? Las ecuaciones lineales, cuadráticas, son los más sencillos, ¿verdad? Porque tienen una forma específica de resolverla. Eh, una ecuación cuadrática, ¿verdad? Es de la forma ax cuadrado más bx más c, ¿verdad? Igual 0 cuando es ecuación, ¿verdad? Con a distinto de 0, porque si a es 0, en ese instante la ecuación ya no es cuadrática, la ecuación sería una ecuación lineal porque sería bx más c. Siempre es importante para algunos de los métodos, a la hora de resolver, que nosotros identifiquemos primero cuáles son esos coeficientes, ¿verdad? Para estar claros. El coeficiente que acompaña la x al cuadrado es la a, ¿verdad? ¿Para qué me funciona? Bueno, para un método específico en el que yo utilizo solamente las letras, que es el método de la fórmula general, o la ecuación cuadrática, ¿verdad? Entonces, tengo que saber quién es b, quién es c. Entonces, por esa misma razón, nosotros, por ejemplo, si yo le escribo que la ecuación x cuadrado menos 5x más 4 es igual a 0, es una ecuación cuadrática, usted me responde sí. ¿Por qué? Tiene los tres elementos, ¿verdad? Es una ecuación que ahorita vamos a ver cómo se clasifican las ecuaciones cuadráticas. Esta es una ecuación cuadrática porque la a, que es el número que acompaña al x cuadrado, es distinta de 0. En este caso es 1, ¿verdad? La b sería menos 5 y la c es 4. Entonces, por esa razón, todos son números reales, cualquiera, no a, b y c son números reales. Entonces, por esa razón, es importante identificar primero, ¿verdad?, cuáles son esos coeficientes. Luego nosotros, bueno, acá hay otros dos ejemplos. 3x cuadrado más 4x igual 0 es una ecuación cuadrática. Menos 4x, ¿verdad?, cuadrado menos 1 igual 0 es una ecuación cuadrática. Ahora, las raíces de una ecuación de segundo grado, las ecuaciones cuadráticas son raíces de segundo grado. Entonces, es importante que nosotros sepamos que cuando nosotros vamos a resolver una ecuación cuadrática, ¿verdad?, vamos a tener como resultado dos raíces, ¿verdad? Vamos a tener como resultado dos valores para x, ¿verdad? Entonces, si usted está haciendo una ecuación cuadrática, la resuelve y solamente le da un valor, eso está malo, ¿verdad? Porque tienen que ser dos valores para x, ¿verdad? O sea, son dos raíces en donde la ecuación se hace 0 cuando usted reemplaza eso en la ecuación original. Entonces, las raíces, ¿verdad?, como ya le dijimos, son dos. Y la condición para que esa ecuación, ¿verdad?, tenga esas soluciones es que cuando usted toma ese valor, por ejemplo, si usted tiene una ecuación que le dio x igual 0 y x igual 2, cuando usted reemplaza eso en la ecuación original, todo le tiene que dar 0, ¿verdad? Entonces, por esa razón,
nosotros debemos, ¿verdad? Verificar también para ver si estamos haciendo el trabajo correcto. Entonces, las ecuaciones de segundo grado se clasifican, ¿verdad?, en dos tipos. Las ecuaciones cuadráticas que son completas. ¿Qué quiere decir que son completas? Que tienen los tres términos, ¿verdad? Ax cuadrado más bx más c igual 0. Y la ecuación cuadráticas que son incompletas. Incompletas quiere decir que alguno de sus coeficientes, ya sea a, b y c, son 0. Pero como dijimos, la a no puede ser 0. Entonces, o es b 0 o es c 0. Entonces, por esa razón, se les llama incompletas. Algunas de esas se resuelven de una forma más fácil, más sencilla, y otras entonces tenemos que recurrir a otros métodos que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a dar un método cada clase para poder trabajarlo de una forma mejor, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver, vamos a leer, o sea, el método que vamos a estar viendo ahorita, y luego de eso, antes vamos a definir, ¿verdad? O a dar ejemplos de las ecuaciones que son incompletas y completas. Así que vamos a estar trabajando aquí. Aquí tengo un Jamboard. Así que tenemos que detenerla. Ok. Entonces, es importante también que al momento de trabajar este tipo de ecuaciones, tengamos claro ¿okay? Voy a ampliar un poquito más para que se vea mejor. Ok. Bueno, nosotros vamos a empezar a ver. Vamos a ver este. Vamos a empezar a ver lo que es una ecuación cuadrática completa, ¿verdad? ¿Cuál es una ecuación cuadrática completa? Bueno, la completa más completas, ¿verdad? Son de la forma x cuadrado más bx más c igual 0. O sea, no tienen forma de confundirse, ¿verdad? Luego están las incompletas, ¿verdad? Las incompletas, que son de dos tipos, ¿verdad? Son de dos clases. ¿Cuáles son esas dos clases? Bueno, ¿cuáles son esas dos clases? Bueno, cuando por allá, cuando b 0, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando b 0? Bueno, la ecuación sería ax cuadrado, ¿verdad? Más c igual 0. X cuadrado más c igual 0. Por ejemplo, nosotros tenemos 4x cuadrado más 2, ¿verdad? Igual 0. Ahora la otra sería cuando c es igual 0. Cuando c es igual 0, la ecuación es de la forma ax cuadrado más b x igual 0. ¿Verdad? ¿Qué pasa aquí? Bueno, un ejemplo, tendríamos 4x cuadrado más 2x. Más 2x y eso sería igual a 0. Pero ¿qué pasa?
igual 0. Bueno, aquí estas ecuaciones algunas veces se factoriza el factor común. ¿Cuál es el factor común? 2x, ¿verdad? Y aquí me queda 2x más 1 igual 0. Entonces, ya aquí yo tengo dos valores para encontrar esa ecuación. 2x igual 0, ¿verdad? Igualo, porque eso es un producto. Y la otra raíz me da 2x más 1 igual 0. Entonces despejo la x, ¿verdad? Y voy a tener dos valores para x. Cuando estas ecuaciones son de este tipo, ¿verdad? Siempre la x va a dar, o sea, esta x aquí, la primera x va a ser 0. Porque como ya se factoriza y después yo lo igualo a 0, me va a quedar x igual 0. Y esta de acá, entonces sí yo tengo que usar otro método. O sea, yo puedo usar despejo, elevo la raíz o el que yo puedo utilizar en ese caso. Entonces es cuando una ecuación es incompleta. Bueno, ahora vamos a ver el primer método, ¿verdad? Porque son tres métodos para resolver ecuaciones, ¿verdad? Estos son los métodos de resolución. El primer método que vamos a estar viendo es el método de factorización. Factorización, ¿verdad? El método de factorización consiste, como la palabra lo dice, en descomponer factores o factorizar para aplicar posteriormente el principio que establece que, o sea, lo que nosotros vamos a estar aplicando aquí es que si nosotros tenemos un producto de dos factores que son igual a 0, esto quiere decir, ¿verdad? Que A es igual a 0 o cuando quiere decir O no es que son las mismas a la vez, B es igual a 0, ¿verdad? Por esa razón, si yo tengo dos términos, por ejemplo, x más 1 por x más 3 igual 0, entonces por eso yo puedo decir, ¿verdad? Que aquí voy a tener dos valores para x, ¿por qué? Porque x más 1 es igual a 0 o x más 3 es igual a 0. A esto es lo que yo tengo que llegar, ¿verdad? Este es una descomposición en dos factores. A esto es lo que tengo que llegar cuando me dan una ecuación cuadrática que voy a resolver por el método de factorización. ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos claros? Escuchando, profe, escuchando las explicaciones que estaba. Vale, vale. Usted sabe que siempre cuando nosotros trabajamos un método, un tema nuevo, a veces los estudiantes dicen, bueno, yo lo entendería si vemos un ejemplo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para ir, como quien dice, viendo el tema bien específicamente. Vamos a ver el primer ejemplo, que es el siguiente. X cuadrado menos 16 igual 0, ¿verdad? Primer ejemplo. Esos ejemplos están en el módulo, así que te los puedes ir revisando de nuevo. Entonces, miren, aquí lo primero que yo tengo que saber es reconocer, ¿este tipo de ecuación es completa o incompleta? Según lo que vimos en antes. ¿Es completa o incompleta? Bueno, yo lo observo y veo que el término ax cuadrado está presente, más bx más c igual 0. Bueno, aquí el término bx no está, o sea que es incompleta, ¿verdad? Incompleta. Bueno, como es incompleta, como dijimos que hay dos formas de factorizar, yo miro aquí, este es x cuadrado menos 16. Voy un poquito hacia atrás y tengo que ir a cuando yo resuelvo productos notables, ¿verdad? Tengo que irme hacia allá porque en algún momento puedo necesitarlo. ¿Por qué digo que productos notables? Bueno, es que nosotros vamos
esos productos notables y yo tenía algo así como x al cuadrado, ¿verdad? O siempre, ¿verdad? Para familiarizarlo, lo ponen a cuadrado menos b cuadrado. Y eso ellos decían, bueno, esto se resuelve así. A más b y a menos b, ¿verdad? Esa es la factorización. Entonces aquí, como yo tengo x cuadrado menos 16 y la raíz, o sea, los dos términos tienen raíces, x y acá 16 es 4. Yo puedo colocar eso de la misma manera. Aquí era porque buscaban la raíz de a cuadrado es a y la raíz de b cuadrado es b. Bueno, entonces aquí sería x menos 4 aquí y x más 4 igual 0, ¿verdad? Eso es por esto, ¿verdad? O sea que tengo que irme a buscar esos productos. Puedo hacer hasta una tablita y guardarla allí para cuando la necesite. O sea, siempre puede llegar a necesitarse. Entonces aquí como por esta condición nosotros escribimos x menos 4 igual 0 o x más 4 igual 0. Aquí despejo el 4, me paso el 4 hacia la derecha, ¿verdad? Sumando, restando. Y acá pasa restando, ¿verdad? Entonces, estas son las dos soluciones de mi ecuación cuadrática, ¿verdad? X igual 4 y x igual menos 4. Entonces, por esa razón nosotros debemos, ¿verdad? Tener a mano algunas herramientas que nos facilitan, ¿verdad? Al momento de trabajar este tipo de ecuaciones. Entonces, aquí, este es sencillo, ¿verdad? Pues salió sencillo y necesitamos esta herramienta. Vamos a ver otro ejemplo para ir avanzando. Bueno, tenemos este ejemplo. 5x cuadrado menos 10x igual 0. Esta es una ecuación cuadrática incompleta también porque le falta el término independiente, o sea, el término c. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, cuando nosotros, en la primera diapositiva, aquí, yo les dije que cuando las b igual 0, nosotros, ¿verdad? Resolvimos como el de ahorita. Y cuando la c es igual 0, nosotros vamos a factorizar también. O sea, si se puede factorizar, se factoriza. Por lo general es el factor común aquí en este caso. Factor común de este término, 5x. ¿Por qué 5x? Bueno, 5x cuadrado aquí. Y acá 10 es 5 por 2, x. Entonces, lo que se repite en ambos casos es 5x. ¿Y qué me quedaría? Bueno, aquí me quedaría x menos 2 igual 0. Cuando yo vuelvo a verificar si eso está bien factorizado, multiplico 5x por x, me da 5x cuadrado, menos 5x por menos 2, me da 5 por 2, 10, x, ¿verdad? Bueno, entonces por la condición que del producto si está igualado a 0, podemos igualar ambos términos al 0, y me da x menos 2 igual 0. Aquí me queda x igual a 0 sobre 5. Eso sí es 0, 0 entre 5. Aquí paso el 2, ¿verdad? Hacia la derecha y me queda x igual 2. Estas son las raíces de esa ecuación cuadrática y que es incompleta, ¿verdad? Entonces, tenemos dos ejemplos, ¿verdad? Entonces, los dos son diferentes, cambian un poquito, pero es la misma dinámica. Vamos a ver otros parecidos también para ir ampliando, ¿verdad?
Y para ir a, o sea, caemos en el término completo. Estamos con las incompletas y ahorita vamos a un término completo que tiene los tres coeficientes distintos de cero. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Que sería el siguiente. Vamos a ver si cabe aquí en este espacio. X, sí, cabe aquí. X cuadrado menos X menos 2 igual 0. ¿Verdad? Siempre debemos... hay muchas formas de resolver o muchos métodos para resolver una ecuación, ¿verdad? Por el método de factorización. Entonces, nosotros cuando el coeficiente, o sea, cuando A es igual a 1, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que A es igual a 1? Bueno, que A, el término que acompaña al X cuadrado es 1, porque no aparece ningún otro número. Es más sencillo resolver, porque este tipo de factorización siempre se hace por dos paréntesis, ¿verdad? Y lo igualamos a 0. Buscamos, ¿verdad? Las raíces del primer término es X, no es X cuadrado, es X. Este término aquí es menos. Este es un producto, o sea que si este signo es menos, quiere decir que uno es más y otro es menos. ¿Por qué? Porque vamos a buscar dos números que multiplicados me den menos 2, por eso es más por menos 2, y que su resta, como uno es positivo y otro es negativo, va a ser una resta de esos dos números, me tiene que dar menos 1. Yo empiezo a buscar factores de 2, 2 y 1, siempre 2 y 1, 2 y 3. Bueno, en este caso es 2 y 1, ¿por qué? Porque 2 por 1 es 2 y no hay otro término que te dé 2, que dos números que multiplicados te den 2, ¿verdad? Ahora yo tengo que ubicar, si ubico el 2 acá y el 1 aquí, sería 2 menos 1 me da 1, pero me da positivo. Quiere decir que es en el orden contrario, ¿verdad? Orden contrario es que está ubicado correctamente. Entonces aquí sería menos 2 y aquí 1, ¿verdad? Usted puede verificar esto. Claro, puede verificarlo. ¿Por qué? Porque al momento de verificar, si usted no está seguro que está haciendo la factorización correcta, te multiplica x por x cuadrado, x por 1 más x, ¿verdad? Y acá sería este por este y este por el 1. Y entonces aquí sería menos 2x y menos 2 por 1 menos 2. Se resuelve eso de nuevo y aquí le da menos x menos 2 igual 0. Ah, entonces está correcto. Esto es lo que debemos tener en cuenta cuando estamos resolviendo este tipo de problemas. Bueno, yo puedo comprobar que estoy haciendo la factorización correcta. Entonces, luego verifico, ¿verdad? Bueno, ya verifiqué que están correctos, ¿verdad? Entonces voy a seguir los pasos. Bueno, vamos a ponerle esto aquí en rojo, que es como si estuviéramos haciendo estamos haciendo algo aparte, ¿verdad? Comprobación. ¿Ok? Seguimos con nuestro problema acá abajo. X menos 2, X más 1, igual 0. Ahora vamos a separar los términos como lo hicimos anteriormente, X menos 2 igual 0 o X más 1 igual 0. Entonces, aquí sería X igual 2
y x igual menos 1. Y esos serían mis raíces o las soluciones de la ecuación cuadrática. Como lo dije anteriormente, son dos soluciones, dos raíces que debemos trabajar, ¿verdad? Y por esa razón, o sea, siempre son dos. Si nosotros tenemos una ecuación lineal, me va a dar una sola raíz, un solo número que me satisface la ecuación. Si estamos trabajando con una función cúbica, esa ecuación tiene tres raíces. Y así nos vamos con la cantidad de, ¿verdad? Del grado, o sea, dependiendo de qué grado es la ecuación. Así que, o el polinomio, cuando ya se trata de más de 3 grados, ¿verdad? 4 más 3 términos y que tienen diferentes exponentes, ¿verdad? Entonces, en el módulo hay una evaluación formativa que tiene bastante problemas. Esas evaluaciones formativas son para ustedes practicar, ¿verdad? Practicar, ver los ejemplos y practicar. Y la evaluación sumativa, que es la que voy a tomar en cuenta. Voy a explicar otro. Vamos a ver otro porque entre más claro la situación, mejor, ¿verdad? Entonces, vamos a abrir otra página aquí y vamos a hacer otro problema. El siguiente problema es el siguiente, bueno, sí, el segundo que aparece allí, que dice lo siguiente: x cuadrado más 7x más 6 igual 0. Okay. Luego de eso, hay una generalización de esta forma, x cuadrado más bx más c, que la forma común es ax cuadrado más bx más c, y esta es una específica de cuando a es igual a 1. Pero cuando a no es igual a 1, ¿verdad? Nosotros también hacemos lo mismo, pero empleamos un método, ¿verdad? Allí un poco diferente o también se puede hacer allí, pero es un poco más complicado porque hay que hacerlo al tanteo, como se dice. Entonces siempre hay un método más sencillo para hacer eso. Bueno, aquí tenemos x cuadrado más 7x más 6 igual 0. Nosotros tenemos igual que factorizar dos paréntesis. Colocamos la x, ¿verdad? Como aquí es más por más es más. Y necesito un número que multiplicado me dé 6. O sea, dos números que multiplicados me den 6 y que su suma me den 7. ¿Verdad? Entonces, este es sencillito. ¿Por qué? Porque yo busco los factores de 6. ¿Qué números me dan 6 multiplicados? 6 por 1, 3 por 2. Ya, pero 3 más 2 me da 5 y 6 más 1 me da 7. Quiere decir que es 6 y 1, ¿verdad? X más 6 igual 0 o X más 1 igual 0. X es igual a menos 6 y X igual a menos 1. Entonces, por esa razón, estas son las dos raíces de esta ecuación cuadrática que acabamos de resolver, ¿verdad? Bastante sencillo. Algunos problemas son más sencillos que otros. Y así de la práctica van a ver bastante similares. Vemos otro ejemplo, ¿verdad? X cuadrado menos 14x más 45 igual 0. Este problema es igual. Nosotros tomamos, ¿verdad?
y abrimos dos paréntesis. Igualamos a 0. Tomamos la x, ¿verdad? Sus raíces, que es x y x. Este término es más. Es positivo, quiere decir que ese número que van, los dos números que están aquí van a ser menos y menos, porque la suma me da menos 14. Menos por menos me da más, ¿verdad? Menos por menos más. O sea que esta es una suma. Estos dos números me tienen que dar 14 negativo. Ok. Lo primero que yo tengo que buscar es que esos números 45. El número 45 tiene muchos factores. Por ejemplo, 15 por 3. 15 por 3. 45 también es 45 por 1. 45 también es 9 por 5. Ok. De todos esos, los que me favorecen, yo tengo que ver 45 más 1 me da 46, no es 14. 15 más 3 me da 18, tampoco es. Y 9 más 5, ¿verdad? 9 más 5 me da 14. Bueno, 9 y 5. Porque 5 por 9 es 45. Ahora, x menos 9 igual 0. Y x menos 5 igual 0. X igual 9 y x igual 5. Y estamos hablando de las dos soluciones, ¿verdad?, reales de la ecuación cuadrática que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, es preciso que nosotros, ¿verdad?, en este tipo de métodos tenemos que desarrollar un poco, ¿verdad?, o recordar o desarrollar esas habilidades de multiplicar, sumar, restar al mismo tiempo para encontrar números que cumplan con alguna condición específica. Entonces lo que nos debemos, ¿verdad?, fijar es que, como se dice en español, bueno, un número que multiplicado me dé tanto y que su resta o su suma me dé tanto, ¿verdad? Al momento de saber interpretar eso, ¿qué quiere decir? Yo puedo realizar la operación sin ningún problema. Entonces, por esa razón, nosotros debemos, ¿verdad?, seguir la secuencia de los pasos, revisar el método que estamos utilizando, porque después vamos a seguir con el método de la fórmula general, vamos a seguir con el método de completar cuadrado y todos tienen una base desde acá. Sabiendo que también allá nos van a dar dos raíces, van a ser unos métodos un poquito más largos, pero muchas veces no todo se puede resolver con factorización. Y entonces por esa razón necesitamos esos otros métodos que son complementarios. O sea, lo que yo no puedo hacer con el método de factorización, lo hago con completando cuadrado, o si no lo puedo hacer con completando cuadrado, lo hago con el método de la fórmula general, ¿verdad? Entonces, por esa razón, debemos prestarle bastante atención y revisar esto. Los problemas, los ejemplos que están resueltos allí también, que son importantes a la hora de trabajar eso.